son surveys de tratamiento para las cuestiones de violencia de género y familia. Así que para este punto, Sergi Vilardell sigue siendo el enlace de las prácticas institucionales y está dispuesto siempre a cualquiera alumno que esté dispuesto a comenzar su recorrido. Así que bueno, ahora le paso. Muchas gracias. Lo que voy a decir. Bueno, yo voy a hablar un poco del máster y voy a hablarlo de una forma muy simple. No voy a dar la historia, ni voy a decir simplemente que el máster es algo que es la consecuencia del encuentro de varias inquietudes, ¿no? Por un lado, una inquietud era la de intentar encontrar un modelo de enseñanza, de formación que fuera algo sistemático, porque en las formaciones clínicas nos encontramos a menudo que la formación no es demasiado sistemática, es decir, se van haciendo cosas a medida que interesan a los docentes o a los alumnos, pero algo sistemático no. Y además de esta inquietud, había como una especie de empuje por parte especialmente de muchos alumnos de una formación que pudiera recorrerse en un ciclo que pudiera terminar en algún tipo de reconocimiento, aunque sea desde nuestra propia institución ACCEP o de una institución exterior a la cual ACCEP está vinculada, asociada, como es la FEA, la Federación de Asociaciones de Psicoterapeutas. Entonces se creó este máster, y el máster tiene un funcionamiento bastante simple. En realidad son 4 o 5 módulos que se van trabajando de una forma circular. Un primer módulo es trabajar la obra de Freud en su extensión durante 3 años, es decir, durante un primer momento se va a trabajar una época, en otro momento la época siguiente, en otro momento la última época de Freud. Esto sería un pilar. El otro pilar sería las obras de autores postfreudianos. Pues nos parece que después de Freud se aportaron algunas cosas muy interesantes para poder investigar y para pensar, reflexionar sobre el psicoanálisis y que merecen nuestra atención. Y también se hace en 3 cursos, en 3 periodos, en 3 módulos, pues diferentes autores, desde Anna Freud, Melanie Klein, Winnicott, el mismo Lacan y otros. Ahora no los voy a decir todos. Otro vector que seguimos año tras año, y el vector que compartimos con formación permanente, que es psicopatología y clínica, que un año se trabaja las neurosis, otro año se trabaja la psicosis y otro año se trabajan las perversiones así en general, ¿no? Y el último módulo es lo que llamamos la teoría de la técnica psicoanalítica y teoría de la técnica, ¿no? Y entonces esto también se trabaja en 3 cursos. Es decir, la idea es de que se empiece cuando se empiece en el momento en que se empiece, uno pueda llegar a hacer toda la rueda en 3 cursos, mínimo en 3 cursos. ¿De acuerdo? Luego hay otra materia, por decirlo de alguna forma, que es otras modalidades de psicoterapia, que esto depende de las posibilidades de docencia del mismo y de los intereses de los alumnos. Ha ido siendo distinto en la historia, ¿no? Últimamente se ha tomado como formación, como otras modalidades de psicoterapia, se ha tomado precisamente los cursos de salud mental, ¿no? En otros momentos se tomó el trabajo con niños y otros cursos, como se ha hecho en ese sentido. Bueno, esto es el ciclo de formación teórica del máster,
pero evidentemente esto no termina aquí y se compensa esta formación teórica con una formación clínica práctica que tiene justamente que ver con lo que acaba de contarnos ahora Tiziana, ¿no? Es decir, tanto con el CAP como con las prácticas que se realizan en instituciones con las que tenemos convenio. Fundamentalmente es eso. Eso no es todo el máster para uno tener la titulación, que uno puede estudiar el máster porque sí, quiero decir, porque si no, por su propio deseo de saber más. No, quiero decir, sin necesidad de que uno piense, voy a concluir con el título de psicoterapeuta. Bueno, hay personas que han estudiado el máster por las ganas de saber más sobre, de formarse en psicoanálisis, simplemente, ¿no? Y bienvenidas sean. Porque luego voy a hablar algo más en relación a la formación, pero esto es algo que no se agota. No, la formación no se agota. Bien, no sé, no hay nada más. Yo, si os parece, sigo con lo que quería decir en cuanto a la formación en psicoanálisis y formación de psicoanalistas. Y al final organizamos las preguntas tanto en relación a la formación de la que hemos hablado aquí, tanto formación permanente, como salud mental, como el máster, o en relación a lo que yo pueda decir, y entre todos vamos a ir hablando, ¿de acuerdo? Entonces empiezo con formación en psicoanálisis y formación del psicoanalista. Digo algunas cosas propias de hacer también, porque evidentemente nosotros hacemos como formación en psicoanálisis en enero de 1999, ya son unos cuantos años trabajando en eso que llamamos formación permanente, ¿no? Durante un buen número de cursos nos centramos en el pal de paller, en el eje central del seminario. Para nosotros era fundamental porque implica también una formación para nosotros mismos. Súper sencillo y fácil. Hay algo en vuestra casa. Hay algo que contribuye a la formación de cada uno y es la propia enseñanza. Eso nos forma a todos, tanto en psicoanálisis y a veces incluso en tanto que psicoanalistas. Pero en todo caso, este eje central del seminario de textos venía apoyado por otros cursos diversos, los que se nos ocurrían en aquel momento, que si con niños y adolescentes, que si drogodependencias, que si cuestiones de género, diversos cursos, ¿no? Psicopatología siempre ha estado ahí presente, etcétera, ¿no? Pero, como he dicho antes, fuimos algo más ambiciosos que eso y quisimos recurrir a un modelo que permitiera hacer un recorrido teórico-clínico a partir del cual aquellos que lo hubieran concluido pudieran tener una idea del psicoanálisis en una amplitud y profundidad que permitiera, si fuera el caso, poder hablar con razón, es decir, habiendo entendido algo del psicoanálisis y a la par obtener, quien lo quisiera, el reconocimiento de la CEA como psicoterapeuta psicoanalítico. Pero sobre todo, y más allá de esta circunstancia práctica, porque había gente que nos solicitaba esta especie de organización que a través de la cual pudieran acceder a algún tipo de titulación, más allá de eso, ir obteniendo una formación que permitiera a quien lo deseara adentrarse con mejores herramientas en una práctica clínica. Y así nació en el curso 2008-2009 el máster en teoría y práctica psicoanalítica. Toda esta formación no convierte a nadie en psicoanalista, pero no puede pensarse un psicoanalista sin una formación que atienda en su extensión y cierta profundidad la obra de Freud, de los autores que lo siguieron, los que ya conocemos como postfreudianos,
para nosotros de una forma particular a Lacan, que incluía una enseñanza sobre las estructuras clínicas pensadas desde el psicoanálisis y evidentemente cuestiones técnicas y sus razones. Pensamos en la transferencia, la interpretación, etcétera, etcétera, ¿no? A esta formación, que puede tener una estructura semejante a la universitaria, hay que añadir todo aquello que cada uno debe cosechar y labrar para disponer de herramientas que le permitan resituar su clínica en el psicoanálisis y resituar el psicoanálisis en su tiempo. En ese sentido, recordemos las referencias de Freud a la cultura de su tiempo, es decir, a la historia, a la literatura. Cuando leemos a Freud, siempre encontramos referencia, evidentemente, a la mitología, a la neurología, a la filosofía, etcétera, etcétera, o las referencias que sirvieron de apoyo a Lacan para elaborar sus propias reflexiones y su teoría, ¿no? Referencias, por cierto, con las que todavía nos peleamos, ¿eh? Pensemos en el estructuralismo que vivió de la antropología de Lévi-Strauss o de la lingüística de Saussure y Jacobson, o pensemos en los modelos matemáticos y de lógica matemática que encontró en los matemáticos de su tiempo y de la historia, ¿no? Desde Frege, De Morgan, Bull, Venn, Cantor, Gödel, Russell, etc., ¿no? Es decir, hay una cantidad de referencias impensables, ¿no? Además, posteriormente, de toda la topología de superficies de la que nos ha comentado que nos enfrentaremos este curso también en el seminario de la identificación y algo después en la topología de los nudos. En ese sentido, podemos incluir que no debería, entre comillas, haber psicoanalista que no sostuviera constante su formación en psicoanálisis. Es decir, en eso estamos todos concernidos. Todos estamos concernidos en ese sentido en cuanto a seguir reflexionando, pensando, aprendiendo sin cesar de eso que nos ocupa, el inconsciente. Entonces, en la formación en psicoanálisis estamos todos del mismo lado. Alumnos y docentes estamos concernidos por esa formación. Y en la formación del psicoanálisis quería añadir, formación en psicoanálisis, perdón, quería añadir que no deja de tener un vínculo con el amor al saber. A un saber particular, que es el que nos brinda el inconsciente, ¿no? Y como toda relación amorosa, se juega en el terreno de la demanda. Una demanda que puede formularse como un querer saber más. De hecho, es de este modo como se formula la mayoría de solicitudes de inscripción a los cursos de psicoanálisis, como un querer saber más. Un querer más, además, que encuentra su satisfacción en lo que podemos llamar productos de la cultura. Es decir, uno pesca también en los libros, en la poesía, en el teatro, en la literatura, bueno, en el cine. Y bueno, cuando uno ve según qué películas piensa, bueno, este tío está pensando desde el psicoanálisis, a pesar de que igual no tenga ni idea del psicoanálisis, porque realmente pues más o menos bueno, incluso podemos ver productos del psicoanálisis, por llamarlo de alguna forma, en lo que yo casi llamaría productos perversos del psicoanálisis algunas veces, que se pueden sostenerse en la extracción de una viñeta aislada en la obra de Freud. Como, por ejemplo, la idea de que sin represión, lo que algunos padres, incluso algunos educadores confunden sin frustración, los niños no van a tener traumas y, por tanto, no van a tener acceso a la neurosis. Todos van a ser felices y como perdices, ¿no? Evidentemente, cuando estudiamos a Freud, esto está muy lejos de la realidad, ¿no? Para terminar, a modo de conclusión de este punto, podemos formarnos en psicoanálisis a través de los cursos
específicos que nos ofrece el mercado, como hacer, pero también cuando nos colocamos, aunque sea sin querer, en modo buscador, con lo que el mundo nos ofrece. Aunque más que en modo buscador debería decir en modo encontrador. Si uno se pone en modo encontrador, encuentra en la cultura, en el mundo. Ahora entro en la segunda parte del título, la formación del psicoanalista. Tradicionalmente se habla del trípode sobre el que se asienta la formación del psicoanalista. Se habla del análisis personal, de la supervisión o el control de su clínica propia y de la formación en psicoanálisis, de la que hemos hablado y es lo que ofrece aquel parte al menos, ¿no? Con todo ello, con ese trípode, alguien puede, es decir, puede que sí, puede que no está garantizado que esto ocurra, es decir, no está garantizado que ni con el análisis, ni con la supervisión, ni con la formación en psicoanálisis, uno se autorice como psicoanalista. ¿De acuerdo? Esto no está asegurado, no está garantizado. Esta autorización, en principio, se expresa para ese sujeto que se ha autorizado fundamentalmente por un cambio de paradigma en su clínica. Y es en ese sentido que podemos darle el estatuto de acto. Claro que en psicoanálisis el acto se caracteriza, lo digo muy a grosso modo, como algo que marca un antes y un después. Y ese paso de un antes a un después, se produce en discontinuidad. Es decir, algo deja de ser lo mismo para ser otra cosa. ¿De acuerdo? Digamos que más que de un paso se trata de un salto, de un cambio de suelo en el que me apoyo. Y ese salto no puede no estar vinculado al deseo. O dicho de otra manera, de ese salto podemos deducir que viene causado por un deseo. Que uno se autorice de sí mismo o por sí mismo quiere decir que no espera del otro una garantía que le permita situarse como psicoanalista ante quien lo solicita como tal, ¿no? Nadie va a darle a nadie el título que le acredite como psicoanalista. Se trata de una posición, de una toma de partido ética que hace uno solo, evidentemente solo, pero arropado, evidentemente, por su formación, por su análisis, por su propia experiencia clínica, y es deseable que pueda estar también arropado por otros que también desde su unicidad, desde su soledad, dieron este salto, ¿no? Esto, lo de la soledad, es como la mujer que pare un hijo. Lo pare sola. No hay nadie que pare este hijo con ella, pero puede sentirse arropada en este parir a este hijo, ¿no? Bueno, podemos hablar. También pienso, se me ocurren cosas, ¿no? Cuando pensaba en eso se me ocurrían algunas cosas, ¿no? Pensaba que podemos hablar de la formación del psicoanalista en un sentido parecido, sino en el mismo, en el que uno podría hablar de formación de un poema. De hecho, Lacan habla muy al final de su obra del poema que uno es, que uno se escribe, el poema en que uno se convierte. Uno da forma al poema mientras lo escribe con lo tomado, y como eso lo ha tomado, lo que le ha sido dado. El lenguaje, la técnica, lo ha leído, lo ha estudiado, pero sobre todo por la manera en que su ser ha respondido a aquello por lo que ha sido tocado. Pienso fundamentalmente en el análisis, ¿no? Y como eso le ha permitido hacer con lo que viene gratis del mundo. El mundo nos toca, digamos, nos toca con enfermedades, con dificultades económicas,
con nuestra pareja y con infinidad de cosas. Bien, en todo caso, quiero decir que cuando uno escribe ese poema, lo escribe con todo eso que le viene del otro, le viene del mundo, pero lo escribe uno mismo, siempre uno mismo. El psicoanalista se forma semejantemente por el modo en que la experiencia de su propio análisis ha permitido que su historia que incluye su quehacer clínico y su formación teórica, le llevará a ocupar a él, para otros, el lugar que para otros, el lugar que para él mismo había ocupado su psicoanalista. Sí, hay un cambio de posición aquí. Antes hablaba de la soledad acompañada de la mujer que pare. Es la misma soledad desde donde emerge el acto. En el acto uno está solo. Pero ahora quiero poner el hincapié en el estar acompañado, ¿no? El psicoanalista puede contar con otros con quienes seguir pensando, reflexionando, preguntándose, investigando sobre aquello que, como un remolino, le aspira. Porque una vez uno ha entrado ahí, en el inconsciente, eso le aspira, no deja de aspirarle. Y es sobre estos deseos encontrados que se trabaja en una escuela de psicoanálisis. Por eso Lacan pensó su escuela. Ahí, en su seno, uno sigue en su trabajo, compartiendo su experiencia, sus inquietudes, con otros de la misma calaña. En conferencias, jornadas, encuentros, reuniones, supervisiones, etc. Pero voy a poner de relieve la herramienta que me parece fundamental para ese trabajo, el cartel. Muchos habéis escuchado hablar de este dispositivo y alguna vez he visto que cuando se hablaba de él, alguien, ¡ay, socorro, el cartel! Se ha puesto así, sobre todo cuando a quienes se les propone por primera vez entrar en un cartel. Bueno, el cartel lo tenemos que entender como una herramienta que se hace a la medida de cada uno, o que cada uno hace a su medida. Porque todos los integrantes de un cartel parten justamente de lo que no saben, no de lo que saben, de lo que no saben. Es decir, esto es lo que tienen todos los miembros de un cartel en común, su no saber. Cada uno entra con el suyo, pero evidentemente cada uno entra en el cartel con su no saber. De eso no debemos deducir que uno deba ir a un cartel pensando que este saber le será dado. Cada uno debe encontrar su saber, sus respuestas a sus preguntas, retazos de saber en el trabajo suyo con los demás, pero será un saber que deberá incorporar, un saber que deberá estar atravesado en el cuerpo, tragar ese saber, digerirlo para que forme parte de él. Luego voy a intentar explicar un poco más ese dispositivo formalmente, ¿no? Pero de momento, dejadme decir que el trabajo en cartel se encuentra justamente entre una función de formación en psicoanálisis y una función de formación del psicoanalista. Porque abre un espacio donde cada uno, trabaja desde su posición sobre lo que le interesa. Y porque uno solo aprehende, traga, digiere, incorpora algo del saber que produce junto a otros. Si eso solo se aprehende, si eso se anuda a su propia experiencia. Y el saber que elabora, el saber que construye a partir de sus preguntas iniciales, ese saber tiene su propia voz y, por tanto, puede transmitirlo. Cuando decimos que se trata de un saber incorporado, que pasa por el cuerpo, lo tenemos que entender literalmente. Es decir, un saber que haya pasado por nuestra
por nuestro cuerpo quiere decir que nos haya afectado. Que uno después de eso sea un poco distinto. En algo nos debe haber afectado, ¿no? Eso quiere decir que haya afectado de alguna manera el modo como nos vamos manejando con nuestras preguntas y con nuestro goce, con nuestro deseo. Y esto puede ayudar a embastar de alguna forma desde nuestra experiencia en el análisis, pasando por nuestra vida de cada día y evidentemente por nuestro saber no saber, por esta especie de tránsito entre el saber y el no saber. Explico muy brevemente el funcionamiento del cártel, porque en realidad es muy simple. Pongamos que 4, aunque pueden ser 3 o 5, se unen porque desean trabajar, investigar sobre algo que les interesa y les preocupa o les hace pregunta, cada cual desde su particularidad. Y lo que hacen justamente alrededor de esta pregunta en la que convergen es eso, ¿no? Trabajar unos junto a otros. Y eso con un +1 que hace de punto de basta, si puedo decirlo así, ¿no? Que a la vez es uno más que aporta al cártel su propia pregunta, su propio no saber, pero además que tiene la función de coordinar, de sostener la estructura organizativa del cártel y sostener el deseo de cada uno en ese trabajo, ¿no? Alentar, dar aliento, poner su voz en juego también, para poder concluir en un tiempo determinado, alrededor de 2 años, y dar salida a ese trabajo realizado. Es un trabajo que no es colectivo, es un trabajo que es siempre de cada uno. Que no sea colectivo no quiere decir que sea sin nosotros, al contrario, es con nosotros. Para ello es fundamental que el trabajo gire alrededor de lo que falta por saber, no alrededor del saber supuesto en alguien. A menudo, creo que todos hemos caído alguna vez en eso, hemos confundido el cártel en un grupo de trabajo alrededor de alguien que sabe más. No se trata de eso. Se trata del instrumento más humilde y más generoso. Se trata del instrumento que está hecho, como lo he dicho, a la medida de cada cual con su no saber. Y no hay nadie que nos enfrente a su propio no saber, ¿no? De lo que se trata, en ese caso, es de lo que conocemos como transferencia de trabajo. Debemos intentar producir eso, transferencia de trabajo. No tanto al uno que sabe, sino a ese no saber que nos empuja a dar un mordisquito más al saber, ¿no? Es decir, no es el amor al analista y al inconsciente lo que nos ayuda aquí, sino lo que nos falta por saber como causa. Antes he dicho que el cártel se encuentra entre una función de formación del psicoanálisis, y una función de formación del psicoanalista. Esta es la razón por la cual la escuela pone el cártel en la entrada de la escuela, como condición de entrada a la escuela en ocasiones. Es decir, cuando uno quiere entrar en la escuela de psicoanálisis, se le ofrece al cártel como manera de pasar, o se le solicita que haya pasado por la experiencia del cártel, ¿no? Ya terminó absolutamente. En ACCEP, en las formaciones clínicas del campo lacaniano, se ofrece, como quien dice, el menú. Se ofrece un menú, en el que después de haber probado los distintos platos, cada cual deberá digerir lo que ha tomado y cocinar y aderezar sus platos a partir de lo que más le ha apetecido. En definitiva, con la formación que ofrecemos, esperamos que saliven, que tomen gusto por ello, ¿de acuerdo?
Yo digo que hablando de salivar, después salivaremos con algo más material. Algo más concreto. Tenemos que hacerlo aquí al menos con una copa y alguna patatita, una cosa así. Y nada más, yo aquí lo digo. Y si tenéis preguntas en relación a lo que os hemos contado en cuanto a la formación que se ofrece o en cuanto al recorrido con avión, pues adelante. Bueno, me viene perfecto porque, como has detallado mucho sobre el cártel, anunciar que el 30 de noviembre, una mañana, vamos a dedicarlo justamente al cártel. Y va a tener una particularidad que me parece que es muy interesante, ¿no? para todos los estudiantes de ACCEP, que es enfocar precisamente sobre esta, diríamos, dicotomía del trabajo en grupo, ¿no? Y el trabajo en cártel, que bueno, tú ya has hecho un resumen muy interesante, ¿no? Y en la primera mesa los que van a participar son mayoritariamente exalumnos de ACCEP, es decir, que vienen de la experiencia de haber trabajado en grupos espontáneos, pero que actualmente o ya hace un tiempo están trabajando en cártel. Entonces nos parece que puede ser una mesa muy testimonial, muy interesante, ¿no? Como un poco invitando, como decías tú, ¿no? Quizá no para ya de entrada, para pedir la entrada en la escuela, ¿no? Pero sí para ver un camino diferente, ¿eh? Nos parece que esa primera mesa vamos a enviar una carta a los alumnos explicando un poquito esta cuestión y pronto habrá ya la difusión de la jornada. Luego hay una segunda mesa con un par de productos de 2 personas que han estado trabajando en cártel. Pero bueno, me venía como anillo al dedo. Y bueno. Bueno, fantástico, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí hay preguntas. Bueno, yo aprovecho para agregar, hablé de la conferencia del 5 de octubre, es importante que se inscriban, que nos inscribamos todos porque será aquí, entonces se podrá seguir online y presencial y como, bueno, el espacio que tenemos pues, tiene un cierto aforo, es importante que nos inscribamos para contar que tendremos lugar para sentarnos. Sí, así que bueno. Y que es gratuito. Sí, esto lo dije, que era gratuito y abierto, pero no aclaré que a pesar de que sea gratuito y abierto, pues por la mañana, el 5 a las 10 de la mañana, de 10 a 1:30 más o menos. Contamos también con la parte del traductor, porque será la conferencia y el traductor en sucesivo, se llama así, creo, sucesivo. O sea, no será simultáneo, sino que hablará y el traductor irá. Cuando dices abierto, Adriana, es aunque no estemos inscritos. Aunque no estén inscritos, sí, entiendo, ¿vale? Pero sí que hay que apuntarse para contar con el espacio. Que nadie, si no, se puede seguir online. Está en las redes y en la web está también ya el link. Para ir online también es necesario inscribirse. ¿Perdona? Para hacer online también es Sí, necesario. preferimos que se inscriban para saber un poco, Vale. ¿no? Cuánto vamos a hacer. Sí, ponen la modalidad. Se inscriben y ponen me apunto a tal modalidad. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Una pregunta. Hemos quedado todos patidifusos. Se me ocurre decir que igual para los que llegan por primera vez, para las personas que llegan a ser por primera vez, igual esa cuestión de colegio clínico, o sea, SEP y escuela, ¿no? Igual a veces puede generar un poco de... Sí, porque son a veces se usan como a veces tienen un sentido semejante, se usan indistintamente, colegio, escuela, ¿no? Y para nosotros tiene un sentido diferente. Escuela para nosotros tiene más el sentido
socrático, como quien dice, ¿no? Es decir, que algo, una enseñanza hace escuela. Y es una enseñanza en la que uno está concernido y va ahí como investigando, siendo crítico con lo propio que uno hace, con lo que hacen, con lo que los demás pueden producir, pero alrededor ya del psicoanálisis, de lo que podemos llamar psicoanálisis en intención y el psicoanálisis también en extensión. Entonces, es decir, un psicoanálisis pensado para los sujetos que están en ese proceso, ¿no? de constituirse, de ser analistas o de estar en ese camino. Fundamentalmente es así, aunque en la historia no ha sido siempre así. Y el colegio clínico es un colegio de formación en psicoanálisis. En la escuela también se forma en psicoanálisis, pero es un espacio donde tiene como una función más específica de trabajar las cuestiones propias del psicoanálisis en intención. Es algo más complejo, ¿no? Pero al que evidentemente para los estudiantes, para los alumnos de ACEP, es una vía de continuación, como quien dice, ¿no? Después de la formación en psicoanálisis, en un colegio clínico, viene a seguir formándose en psicoanálisis, quizás en una escuela, y más si uno tiene el deseo de devenir analista. Sí, que el colegio clínico está en el interior de la escuela. O sea, que... Sí, evidentemente el colegio clínico, sí, el colegio clínico, evidentemente todos los que formamos parte del cuerpo de docentes del colegio clínico, todos somos miembros de la escuela, digamos, y eso es lo que, entre comillas, muchas comillas, garantiza que la escuela tenga que la formación en el colegio clínico tenga una orientación determinada. En este caso, el psicoanálisis lacaniano y de la escuela de los foros del campo. Preguntes, qüestiones, jo què sé. No, que jo recomano molt també passar per l'experiència del càrtel. N'he fet dos i un d'ells, és que tot el que anaves explicant, ¿no? Perquè al principi era com, con los docentes saben un montón, que saben mucho, y hacía como susto. No, porque ayuda muchísimo y que inclús per enfrontar-te a la lectura de Lacan. Si més enllà del seminari, jo a on més m'ha arribat o m'ha ajudat a desencriptar la lectura críptica de vegades i que pot inclús angoixar de Lacan és amb el cartell que hem fet de l'ètica de psicoanàlisis. Per tant, animo a que la gent creï cartells i això. I pels que comencen també el que deies del seminari pràctic, que també el recomano molt, jo me apunté 3 o 4 veces cada año i està superbé, curs de salut mental, bueno, tots, us felicito per la feina feta. ¿Alguien de aquí todavía no ha pasado por el seminario práctico? Acabo de empezar. Pues, perfecto, bueno, ya. Si te interesa, No, sí. No sorprende a nadie, no se obliga a nadie, ¿no? Pero es algo que es tanto para... Cuando uno se coloca ahí como docente, entre comillas, es decir, como alguien que va a supervisar el caso, va a dar alguna razón de lo que se puede decir, porque el caso se presenta siempre como con preguntas, ¿no? Entonces, bueno, es muy rico también para el propio docente. También insistir en que no hace falta llevar a caso clínico, como has dicho tú. Sí, porque hay muchas personas que empiezan y no tienen casos clínicos.
y pueden llevar cualquier Sí, 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 sí. cosa de su interés, ¿no? Cualquier experiencia de su interés, sea Sí, cine, sí, literatura. sí, sí. Tomar algo como caso, ¿no? Sí. Y poder leerlo como tal, ¿no? Evidentemente hay gente, yo que sé, que trabaja en instituciones educativas, bueno, y observa cosas. Hay una, entre comillas, clínica, ahí también si uno quiere verla. O en una, o en servicios sociales, o en justicia, yo qué sé. Sí, yo quería también remarcar un poco de lo que tú decías, de que también es muy enriquecedor para todos, docentes y los que se inscriben, ¿no? Y que además es una cosa que nos sucede a todos, que es de la sorpresa de todo lo que puedes trabajar en lo que aportan, ¿no? O sea, lo que se puede trabajar, que es algo, incluso con el mismo que lo presenta, que dice, bueno, total, es una entrevista, o es cualquier cosa, y no. Vemos después que puede dar de sí muchísimo. Sí, sí, sí. Que si una sugerencia que si pudiera continuar la clase de psicodrama que dio el año pasado el Permonsen y que fue brillante, si se pudiera dar continuidad en algún momento para, bueno, que creo que varios nos quedamos con ganas de saber más. Está Está online, ¿eh? ¿Eh? Está online. Ah, hola. Bueno, sí. Está online. Que provocó eso de las ganas de saber más. Eso es fundamental, es que algo provoque las ganas de saber más, es algo que... Bueno, una sugerencia. ¿Qué tengo que decir algo yo? Esperamos. Parece. Esperamos. No, con bullies. Como decía Gaudí, yo no soy muy hombre de palabras, sino de acciones. No me gusta hablar mucho. El psicodrama es la palabra y la acción. Eh, no sé si el psicodrama, le contesto a la... ¿Qué pasa? Sigue, Pep. A ver, me gustaría conocer el chiste para reírme yo también. A ver. Acabo, una alumna, de su día fue alumna, me acaba de dar una lección por email, que es lo que siempre es lo más normal, es que los alumnos enseñan a los profesores. Me ha venido a decir que hay que saber dosificar la tarea que uno asume en función de las fuerzas que puede disponer. Mi intención en principio era que el año que ve este curso, con aquellos que me han pedido de los dos grupos que hubo y alguno que no estuvieran en el grupo, que tuvieran interés, posiblemente hacer algo de formación en psicodrama. Pero hasta ahora no está nada decidido. Lo primero que tengo que saber es si tengo fuerzas. Porque ahora mismo estoy bastante fastidiado, pero bueno, esto puede que se lo remonte. Y cuando se vea las posibilidades que hay, las fuerzas, decidiremos. No demasiado tarde, ¿eh? Quiero decir, a mediados del mes que viene vamos a ver si se hace algo o no. Quizá 2 talleres seguro que se pueden volver a hacer. 2 talleres casi se puede dar por sentado, pero por si alguien pensaba en hacer algo un poco más continuado, una vez por mes o algo así, pues eso ya os lo diré, porque conlleva bastante trabajo. Nada más quería decir eso, Laura. Em, El psicodrama me gusta porque permite una experiencia muy participativa y al mismo tiempo rigurosamente psicoanalítica. Y nada más.
Gracias. Gracias. Bien, no sé. Si no hay más preguntas, igual vamos a tomar algo y hablamos más en el chiqui, ¿no? De tú a tú. Sí. Y si quizás ahí puedan surgir más preguntas o qué sé. Ese algo lo vamos a tomar El chiqui será el esquina. en la esquina. Aquí en la esquina. En el bar de la esquina. Vale, vale, del Sí, este. Tenemos un espacio reservado. Está bien. Vale. Ok. Y sí. sí, mejor, sí. Entonces así, ¿no? Sabemos. Cada cosa en su lugar. Exacto. Bueno, Bueno, pues nada, nos veremos pronto cuando inicien las clases y gracias por haber estado aquí y bienvenidos a todos. ¿De acuerdo? Muy bien. gracias. Gracias. Adeu, gràcies.